Bueno, caballeros, en la clase de hoy vamos a trabajar todo lo correspondiente a las características y obviamente qué son las expresiones algebraicas. Para iniciar, primero tenemos que tener muy claro la diferencia entre variable y constante. Para eso, inicialmente voy a hacerlo con un ejemplo. Tenemos un rectángulo y si suponemos que su ancho mide x y su altura mide y, sabemos que el perímetro de esto simplemente es sumar cada uno de sus lados. O sea que tendríamos x más y más x más y, que en otras palabras significa que tenemos 2x más 2y. Entonces, fijémonos que dependiendo del valor que tomen x y y, el valor del perímetro va a cambiar. Es decir, si suponemos que x vale 1, un metro, y que y vale 3 metros, quiere decir que el perímetro va a ser igual a 2 por 1 más 2 por 3, que en otras palabras sería 2 por 1, 2, más 2 por 3, 6, o sea, 8 metros. Este sería uno de los infinitos valores que podría tomar el perímetro. ¿Qué quiere decir entonces? Que las variables, como lo ven en el recuadro morado, es un símbolo utilizado para representar elementos de un conjunto que contenga más de un elemento. Aquí x y y pueden tomar el valor de cualquier medida. En general, utilizaremos letras para representar las variables. En este caso, los nombres son x y y. ¿Qué valores van a poder tomar? Cualquier valor de números racionales y que tengan obviamente sentido porque son medidas. O sea, los números negativos en este caso no tendrían sentido. ¿Y cuáles son las constantes? Fijémonos que sin importar el valor que tomen x y y, los dos se van a mantener iguales. Por lo tanto, las constantes son ese símbolo que corresponde exactamente a un solo objeto. Entonces, en esta ecuación vamos a tener entonces que las variables, ¿cuáles son? Primero, el perímetro. X, que representa el ancho, y Y, que representa la altura. Esas son las variables. Mientras que la constante, bueno, son los dos, pero como tenemos dos números iguales, en este caso sería solo el 2. Son dos que son constantes. Entonces, esa es lo que consideramos como variable constante. Ya teniendo claro esto, podemos entonces hablar y conocer sobre qué es una expresión algebraica. Y como lo ven en el recuadro verde, las expresiones algebraicas son una forma simbólica donde intervienen constantes, variables, operaciones y signos de agrupación. No siempre las expresiones algebraicas van a tener signos de agrupación. Recordemos que los signos de agrupación son los paréntesis, las llaves y los corchetes. Pero los otros tres sí deben estar, deben haber variables, deben haber constantes y lógicamente operaciones. Entonces, digamos que tenemos la siguiente expresión, menos un medio de x a la 2y w a la 2. Esta es una expresión algebraica. ¿Por qué lo es? Porque primero tiene constantes. En este caso, la constante sería menos un medio. Ojo, una claridad. Los dos que acompañan a W y a X son exponentes, por lo tanto no los tomamos como constantes. Las constantes deben ser números que no sean exponentes. Y ahora, ¿cuáles serían las variables? Recordemos que las variables son las letras, las que pueden tomar un valor diferente dependiendo de la situación. Entonces esas serían las variables. Y tiene operaciones.
¿Qué operaciones tiene? Bueno, tiene la multiplicación y ustedes se preguntarán por qué multiplicación. Cuando no hay ningún símbolo adicional entre un número o entre letras, por ejemplo acá, cuando estoy poniendo los puntos, vamos a suponer que siempre es multiplicación. Entonces, en esta expresión, el un medio está multiplicando a la X, al igual que a la Y y al igual que a la W. Entonces, esa sería una de las operaciones. También hay potenciación. Hablábamos de que los exponentes eran los dos y por lo tanto, entonces, hay potenciación. Estas son las operaciones. Y fíjense que como los estaba expresando, no hay signos de agrupación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí no nos preocuparíamos y no habrían signos de agrupación. Vamos a ver otro ejemplo, ya acudiendo pues a los signos de agrupación. Fijémonos entonces en el siguiente ejemplo. Yo tengo 2x a la 2 sobre y más m, paréntesis, menos 7. Entonces recordemos que los paréntesis me están indicando acá que primero debo sumar y luego restar. Ah, bueno, este 7 no tiene parte literal, o sea, variables, o sea, letras, no importa. En este caso, podemos tener esto como una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque principalmente tenemos las variables, que serían la X, la Y y la M, que son las letras. Las constantes, que serían 2 y menos 7. Y las operaciones, que serían suma, resta, multiplicación. Fijémonos, voy a ponerlo como un asterisco. Recordemos que entre este 2 y el x a la 2 hay multiplicación, hay potenciación y hay división. Ah, división. La división, recordemos que esta línea que está subrayando acá está representando la división. ¿Y qué signos de agrupación hay? Simplemente están los paréntesis, que son signos de agrupación. Entonces, por lo tanto, esa expresión que les puse ahí como ejemplo es una expresión algebraica. Ahora, teniendo claro que es una expresión algebraica, es importante saber cuáles son los términos y los factores de cada una. Es decir, vamos a aprender a identificar cuántos términos y cuáles son los factores de una expresión algebraica. Iniciemos con una sencilla. Por ejemplo, tengo 2a sobre b a la 2 más 5x menos 7y a la 3 más 4 quintos de w a la 3 z a la 8. Entonces fijémonos,
son expresiones algebraicas porque tienen variables, tienen constantes, tienen operaciones entre ellas. Y vamos entonces a identificar cuántos términos tiene esta expresión algebraica. Los términos son dos o más expresiones algebraicas conectadas por un signo más o un signo menos. Estos reciben el nombre de términos. Es decir, recordemos que cuando aquí no hay nada, que la expresión es positiva. Este sería un término separado con este, que sería otro término. Este, que incluimos el menos, porque ese menos afecta a toda la expresión, y este. Fíjense que todos están separados por signos de más o de menos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Entonces los términos los van a separar signos de más y de menos. Cuando es menos tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso tendríamos un menos 7 ya a la 3, porque no se nos puede olvidar ese signo. Listo. Ahora los factores. Los factores de dos o más constantes o dos o más variables o dos o más expresiones que están conectadas solo por multiplicaciones o divisiones se denominan factores. Para hallar los factores tendríamos que hablar de cada uno de los términos. Por ejemplo, en este término 2a sobre b a la 2, los factores serían los números o variables que están multiplicando o dividiéndose. Fíjense que aquí hay una multiplicación y hay una división. ¿Cuáles serían los factores entonces? Los factores serían 2a y b. ¿Por qué no b a la 2? Porque no es necesario incluir el exponente, solo para saber cuáles son las bases que se están multiplicando. Estos serían los factores de la primera expresión o del primer término. Del segundo término, 5x. Simplemente recordemos que aquí hay multiplicación, entonces los factores serían 5 y x. Del tercer término sería, entonces recordemos que aquí hay multiplicación, entonces menos 7 y3. Y del último sería 4 quintos de w a la 3 z a la 2, perdón, z a la 8. Entonces los factores serían 4 quintos. No separo el 4 y el 5 que se están dividiendo porque esto es un número, recordemos que es un número racional, W y Z. Bueno, aquí recordemos que no es necesario poner el 3, entonces solo sería Y. Entonces, eso sería entonces lo que tenemos que entender como términos y factores. Y bueno, para finalizar, entonces vamos a hablar sobre los términos y coeficientes. Términos semejantes y coeficientes de una expresión algebraica. Entonces, los coeficientes son los factores numéricos del término. Podríamos decir entonces que los coeficientes también son, en otras palabras, las constantes. Y los términos semejantes son los términos de aquellas expresiones que solo difieren en su coeficiente. Me voy a explicar de mejor manera. Supongamos que tenemos estas expresiones. 5x a la 2 y a la 5, 9w a la 5, menos un quinto de z a la 8, menos z a la 8, menos un noveno de x a la 2y a la 4. Estas expresiones tienen como coeficientes los números que las acompañan. En este caso, ¿cuál es el número?
el 5, la constante. Aquí sería el 9, aquí sería el menos un quinto y aquí sería el menos un noveno. Nosotros diríamos, bueno, por lógica aquí no habría coeficientes. Recordemos que los exponentes no los tomamos como coeficientes porque son exponentes. Pero en este caso, cuando solo tenemos este menos, el coeficiente va a ser menos 1. Aquí hay que hacer una claridad importante y es que si las letras, por ejemplo en este caso, están solas, no significa que no tengan coeficiente, sino que el coeficiente es 1, sino que por cuestiones de ahorrarnos tiempo y de, digamos, de cierta ortografía matemática, ese 1 no se pone. Entonces, si yo tengo 1y, simplemente voy a poner y. Y ya supongo entonces que a esa y la está acompañando un 1. Entonces, ese sería el coeficiente de y. Entonces, en este caso, como aquí hay un 1, pero está precedido de un menos, entonces el coeficiente sería menos 1. Teniendo claro eso, ya podemos hablar de los términos semejantes. Los términos semejantes, muchachos, solo difieren en su coeficiente. Es decir, no importa si el coeficiente es diferente, pero lo que tiene que ser igual, exactamente igual, con exponentes, con letras, con, mejor dicho, variables, tiene que ser la parte literal, o sea, las letras. En estos casos, si numeramos estas expresiones algebraicas, digamos que esta se llama, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. Entonces vamos a verificar. La 1 tiene una parte literal, o sea, las letras, que es x a la 2y5. Si nos fijamos en las otras, no hay ninguna que tenga esa misma parte. Porque, bueno, la 5 tiene x a la 2y a la 4. El solo exponente 4 ya hace que no sea un término semejante. O sea que este no tiene término semejante. Mientras que W5 pasa lo mismo, no hay ninguna que se parezca o que tenga por lo menos una W, entonces tampoco tiene término semejante. Pero si nos fijamos, menos un quinto de Z8 y menos Z8, ambos tienen la misma parte literal. Entonces, o las mismas variables elevadas al mismo exponente. Por lo tanto, 3 y 4, las expresiones 3 y 4 son términos semejantes. Y la 5 entonces tampoco tendría términos semejantes porque no hay expresiones que tengan exactamente la misma parte literal de hecho. Muy bien. Entonces, haciendo un repaso general con el siguiente ejemplo, podríamos dar por terminado la clase de hoy. Entonces, espero que les haya ido bien en las preguntas interactivas que les están apareciendo durante el video. Y entonces vamos a plantear el siguiente ejemplo. Un medio de m a la 3n más 5mn menos mn más 7m a la 3n. Listo. Entonces, comencemos con las variables. ¿Cuáles son las variables que aparecen en toda esta expresión
algebraica simplemente serían m y n. Son las variables. Recordemos que no tengo que ponerle los exponentes. ¿Cuáles son las constantes? Todos los números o coeficientes que acompañan cada término. Entonces tenemos un medio, 5. Recordemos que a mn no es que esté solo, sino que los acompaña un -1 y 7. Estas son constantes, pero también podemos hablar de que son coeficientes. ¿Son expresiones algebraicas? Sí, porque tienen operaciones, tienen constantes y tienen variables. Eh, Términos, bueno, primero hablemos de cuántos términos tiene la expresión. Entonces, recordemos que los términos los separan signos de más y de menos. Entonces, ¿cuántos términos tiene esto? Entonces, tiene aquí 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. Entonces, tiene en total 4 términos. ¿Cuáles son los factores? Vamos a hallar el factor del primer término. Del primer término sería entonces, los factores del primer término sería un medio, m y n. Del segundo sería 5, m y n. Del tercero, -1, m y n. Y del cuarto tendríamos 7, m y n. Recordemos que aquí me estoy hablando de los factores. Los coeficientes ya los hallamos y finalmente hablamos de los términos semejantes. Entonces fijémonos, ¿qué expresiones son semejantes a un medio de m3n? Pues sería 7 m3n porque tienen la misma parte literal o las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. O sea que 1 y 4 son semejantes. Y fijémonos que 5mn y -mn también tienen la misma parte literal. Entonces, por lo tanto, 2 y 3 también son términos semejantes. Eso sería todo entonces por el día de hoy, muchachos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.